Estamos en vivo desde Washington, donde continúan las labores de investigación en las inmediaciones del Museo Judío, donde 2 empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados en un ataque que las autoridades calificaron como un acto antisemita. Así está el panorama este jueves desde Washington, todo cercado, todo vallado y por supuesto las patrullas policiales haciendo las respectivas labores de investigación. Recordemos que las autoridades han dejado bajo custodia al agresor, quien fue identificado como Elías Rodríguez, de 30 años, originario de Chicago, quien asesinó a esta joven pareja que trabajaba en la embajada y planeaba casarse próximamente. Este tiroteo fue cometido por un solo sospechoso que ahora está bajo custodia y al momento de ser detenido gritaba Palestina libre. Esto es lo que decía el canciller de Israel ante la ONU. Vamos a compartirlo. Yaron Lishinsky and Sarah Lynn Millicom, 2 young representatives of the State of Israel, were murdered a few hours ago in an horrific terrorist attack in Washington. My condolences go to their families and to the staff of the Israeli embassy in Washington, D.C. I have been worried for the past few months that something like this would happen, and it did. And the list of fallen Foreign Service members has grown today. This is the direct result of toxic, anti-Semitic incitement against Israel and Jews around the world that has been going on since the October 7th massacre. Recently, we have witnessed an unprecedented wave of terror attacks and attempts against Israeli missions around the world, with an emphasis on Europe. Este era el rechazo del canciller de Israel ante la ONU, producto de este asesinato que por supuesto sigue generando repudio por parte de distintos líderes mundiales, tal cual lo hizo el presidente Donald Trump a través de sus plataformas, donde compartía que estos horribles asesinatos en Washington, D.C., obviamente basados en el antisemitismo, deben terminar ya. El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos. Mis condolencias a las familias de las víctimas. Qué triste que cosas así puedan suceder. Que Dios los bendiga a todos, decía Donald Trump a través de sus plataformas. Distintos líderes del mundo también se han manifestado, lo hizo el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. Condenamos con la mayor firmeza el asesinato de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington, D.C. Acompañamos en nuestras oraciones a sus seres queridos. Desde el Reino Unido, David Lammy dijo que está horrorizado por el asesinato de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington, D.C. Condenamos este crimen atroz y antisemita. En Alemania, el canciller Friedrich Merz dijo: estoy conmocionado por la noticia del asesinato de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington. Acompañamos en sentimiento a sus familias. También reiteraba la motivación antisemita. Desde Francia, Jean-Noël Barrot ha dicho que el asesinato de 2 miembros de la Embajada israelí cerca del Museo Judío de Washington es un acto abominable de barbarie antisemita. En Italia, Antonio Tajani dijo: estoy con el Estado de Israel por el trágico asesinato de 2 jóvenes empleados de la embajada en Washington y condena estas escenas de terror y violencia. En España también, José Manuel Álvarez dijo que acabo de aterrizar en Washington, recibo la terrible noticia del asesinato de 2 miembros de la embajada israelí en Estados Unidos. Mi más rotunda condena y solidaridad. En la Unión Europea, Kaja Kallas dijo que está conmocionada por el tiroteo de 2 empleados de la embajada y que no debe haber lugar en nuestras sociedades para el odio, el extremismo o el antisemitismo. Estas son declaraciones
de distintos líderes mundiales ante este repudio que se genera, por supuesto, por este ataque en el Museo Judío. A esta hora, acá en Mi News, vamos a establecer un contacto con la directora regional para Latinoamérica de la Liga Antidifamación. Ella es Liat Altman. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros. Gracias, Cinzia, por tenerme con ustedes y por elevar este caso tan grave y tan doloroso. Así es, Liat, un caso grave, un caso doloroso y que no hay pocas razones entonces para que se levante este repudio. La verdad, las razones son muchísimas y se puede ver como un crecimiento del antisemitismo desde los actos del 7 de octubre, Liat. Correcto, sí, la Liga Antidifamación hace un sondeo todos los años, una auditoría todos los años de los incidentes antisemitas y desde el 7 de octubre ha aumentado vertiginosamente, donde ataques, no solamente asaltos, acoso y también vandalismo, donde tenemos más de 9.400, casi 9.400 incidentes al año. Pero lo que yo quiero es personalizar porque tiene nombre y apellido. Yaron Lichinsky y Sarah Milgram, dos personas que iban a empezar sus vidas en pareja, que de una manera que solo lo único que hicieron, su único crimen, si uno quisiera decirlo así, fue atender un evento judío de diplomáticos donde se estaban reuniendo justamente para poder tener ese espacio de poder hablar de lo que está sucediendo con el antisemitismo en el mundo. Y salen de ese evento y hay un ataque y los asesinan a mansalva nada más por ser judíos, en una institución judía que era un museo judío. Y eso agradezco que hayas puesto todas las condenas de alrededor del mundo, todos los líderes a nivel mundial, la sociedad en general, todos debemos agregar nuestro grano de arena para parar este discurso antisemita que empieza en línea, pero no termina en línea, sino también, como lo vemos, existe también en la vida real. Lo hemos visto a raíz del 7 de octubre, antes del 7 de octubre, pero vertiginosamente subió después del 7 de octubre por un discurso de odio que se está viendo en las universidades, en las calles, en instituciones judías, en colegios de niños antes de 12º grado, y esto tiene que parar y tiene que parar ya. Necesitamos a toda la sociedad a que se una a estos esfuerzos de parar el antisemitismo antes de que ocurra y antes de que las palabras se conviertan en hechos, como en este caso. Y estamos sumamente dolidos, estamos de luto por la muerte insensata de Yaron y de Sara. Así es, Liat, algo que pone en manifiesto que quizá los judíos en el mundo no están tan seguros. Y esto es preocupante porque pienso que para este evento ha podido, y tú me lo vas a aclarar, por supuesto, pudiera haber atendido a este evento cualquier persona que se relacionara con la embajada, cualquier colaborador, digamos. Es decir, es una inseguridad que afecta a todo el entorno judío incluso. Absolutamente, absolutamente. Y es ese sentimiento que no puedes estar seguro porque no sabes si alguien te va a atacar y por razones ideológicas sumamente sesgadas y sumamente dolorosas para la comunidad judía. Realmente es insensato y realmente tenemos que todos en la sociedad entera aportar nuestro granito, pero también aportarlo desde el momento en que sucede con palabras, porque hemos visto que las redes han sido sumamente tóxicas, hemos visto que las manifestaciones en las universidades, por ejemplo, donde se dicen temas, se ataca a los chicos judíos que lo único que quieren hacer es ir a clase, y en este espacio donde la gente se quiere reunir para poder platicar sobre esos riesgos y para poder avanzar un poco con la sociedad, no solamente dentro de un espacio judío. El antisemitismo no es solo un problema de los judíos, el antisemitismo es un problema de una sociedad donde se ven esas debilezas de tratar de atacar al otro.
Y es un problema que se tiene que ser atacados no solamente por la comunidad judía, sino también por sus aliados. Y Adi, ¿cómo podría atacarse este problema? Es decir, estamos ante un monstruo realmente, el crecimiento del antisemitismo. Por supuesto, no podemos imaginar que llegara a niveles de la Segunda Guerra Mundial, pero la persecución que tienen los judíos, que no pueden asistir ni siquiera a un evento de una embajada o a cualquier evento de esparcimiento que tenga que ver con sus creencias, ¿no? Pero ¿cómo se puede frenar esa crecida del odio, digamos, desde la persona que nos ve hasta las autoridades? ¿Qué podemos hacer todos ante esta situación? Mira, el antisemitismo no es un gen, no es que alguien nace con el gen del antisemitismo o el gen del odio, por decirlo de manera más general. Se aprende desde chiquito cuando uno escucha palabras o escucha sesgos o prejuicios que le dicen de repente en el colegio o en un entorno familiar. El antisemitismo no es una parte de nuestro ADN. Es una parte que se aprende. Entonces también se puede desaprender. ¿Cómo? A través de programas educativos. En la Liga Antidifamación que yo represento, tenemos muchos programas educativos que les invito a tus televidentes a entrar a nuestra página web, adl.org en español, para poder enterarse y ver cómo ellos se pueden empoderar para atacar el antisemitismo. Pero no es solamente educación a nivel 1 a 1, que es sumamente importante, es también cuando uno escucha que algo está sucediendo, así sea un chistecito o sea algo más grave como un ataque, tienen que demandar y tienen que saber que eso no se puede tolerar. Atacarlo desde el principio. Pero también es una necesidad de la sociedad entera. No hay una sola solución. Nuestros políticos tienen que estar también elevando su voz. En las cortes tienen que haber demandas legales cuando cruza el impacto más allá de la ley y donde se puede de alguna manera demandar legalmente a alguien que haya cruzado esa línea. Nuestros legisladores también tienen que hacer leyes, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, donde hemos visto un crecimiento del antisemitismo en muchos países y a nivel global, no solamente en Estados Unidos. También las redes sociales tienen una responsabilidad sumamente importante de parar el odio que está rampante en redes. Y también a nivel de cada uno personalmente y en los colegios, en las universidades, como te mencioné, los chicos están acosados en los colegios, están acosados en las universidades, así que no hay una solución. Es un esfuerzo multitudinario de muchas organizaciones e individuos para poder atacar el odio y aprender y desaprender, que es lo más importante. Como no es un gen, también hay la oportunidad de desaprender esas actitudes, esos prejuicios. Totalmente, Eliad, que al final es pues, ese llamamiento a parar el odio desmesurado que ha ocurrido y que se sigue viendo contra esta comunidad. ¿Tú sientes que, por ejemplo, ahorita que compartíamos el repudio de líderes mundiales, todos estos mensajes a través de redes sociales, cancilleres de distintos países, de Francia, de Alemania, de Italia, el mismo presidente Trump, ¿crees que estos esfuerzos ayudan, suman algo en esta causa o habría que esforzarse un poco más? Es un buen principio, la condena es un buen principio porque cuando los líderes hablan y hablan en voz alta, sus sociedades los siguen y escuchan y ven que es una línea roja que se ha cruzado. Entonces es un buen comienzo. Ahora, cada uno de estos países, algunos más que otros, tienen leyes para combatir el antisemitismo, tienen enviados especiales y aquellos que no tienen deberían tenerlo porque el antisemitismo, como te digo, no es solo un problema de los judíos, es un problema de la sociedad y de las democracias. Entonces hay muchas oportunidades más allá de un enunciado que es muy bienvenido, un enunciado porque, como te digo, da espacio para poder asegurarse que los líderes están del lado correcto, pero también hay muchos esfuerzos legislativos, hay muchos esfuerzos de adoptar, por ejemplo, hay una definición de antisemitismo que se llama la definición de la ira, que lo pueden adoptar no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de municipalidades. El camino por recorrer
para poder evitar que este odio siga aumentando, todavía hay mucho espacio de crecimiento. Así que si bien yo venlo personalmente y nuestra institución damos la bienvenida a esas palabras de apoyo, es mucho el trabajo que todavía tienen que hacer las naciones para poder poner un parado, como te digo, cuando las palabras empiezan, cuando se ven las redes, cuando se ven las calles, cuando se atacan instituciones judías por un conflicto que esas instituciones no necesariamente tienen ningún control, y se ataca al judío por cualquier razón, sea por un conflicto que está sucediendo en el Medio Oriente o por la ultraderecha que también ataca con los supremacistas blancos cuando atacan a los judíos. Es un problema que es de muchas ideologías y también es un problema que tiene que ser atacado por todos. Y cuando hablábamos de atacar este problema, tal cual estos líderes mundiales se manifestaban en contra de lo ocurrido, pero Liat, ¿cómo has visto aquellos que parecieran manifestarse a favor del terrorismo, aquellos que parecieran encubrir estos hechos, aquellos que parecieran estar de ese lado oscuro, ¿no? ¿Qué lectura podría hacérsele a eso? Porque también hay muchos otros líderes mundiales que apoyan esta otra causa y es una realidad. Absolutamente. El apoyo al terrorismo se tiene que condenar enfática y sin ningún titubeo. Cualquier terrorismo que exista de cualquier modo, pero el terrorismo que estamos viendo en estos momentos a manos de Hamás después del 7 de octubre tiene que ser condenado por absolutamente todos los líderes. Aquellos líderes que deciden no condenar, sino más bien en algunos casos darle paso al terrorismo, es no solamente que están del lado incorrecto de la historia, sino que también dejan muchísimo que desear de su liderazgo y del mensaje que están mandando a sus sociedades. El terrorismo tiene que ser atacado desde su base y no tiene un lugar en la sociedad, no solamente porque promueve antisemitismo, pero también promueve odios en contra por ejemplo, Estados Unidos, digamos, la manera como de alguna forma se ataca también a Estados Unidos, críticas como contra un país. Hay mucho debate, hay debates en cada país sobre críticas de algún gobierno, ¿no? Pero el terrorismo y los ataques en contra de un pueblo, como lo es el pueblo de Israel, o como lo es el gobierno de los Estados Unidos, o como lo es atacar y estar del lado incorrecto de la historia y estar del lado de la barbarie, es algo que tiene que cesar. Y al comienzo de esta conversación, tú decías que querías hacer esto un poco más personalizado porque estas dos víctimas tienen nombre y apellido. Tú bien lo decías y por eso quisiéramos hoy pues recordar un poco de sus vidas, que tú nos contaras un poco de lo que se conozca de su labor dentro de la embajada. Esta era una pareja joven que entendemos que tenía planes a futuro y pues justamente forma parte de eso, ¿no? De que no sea una cifra más, sino que se entienda quiénes eran ellos. Sí, mira, lamentablemente no los conocí personalmente, no te puedo hablar a título personal, pero siento que los conocí porque realmente leyendo sus historias de activismo, sus historias de estar comprometidos, digamos, con la causa judía y con también estar trabajando en la Embajada de Israel, y eran muy activistas y muy jóvenes. Y bueno, los reportes que salen que él había comprado ya un anillo para ofrecerle matrimonio la semana entrante en la ciudad de Jerusalén, que es la capital del Estado judío y de Israel. Nada más me trae lágrimas a los ojos, estoy sumamente adolorida porque es una pareja joven que tenía todavía mucho que recorrer y tenían mucha pasión y mucho activismo de su parte. Y creo que tanto Yaron como Sara siempre van a estar en la memoria de
por lo menos en mi memoria y en mi corazón, y estoy segura que hay muchos más que se unen a la causa, no importa la religión que uno tenga, ver esta tragedia que sucede en un mundo en donde en un mundo y en el año 2025 donde deberíamos haber dejado atrás todos estos tipos de odios y de rencores y de visiones sesgadas y de visiones dolorosas. Yo dedico mi tiempo y voy a seguir dedicando mi tiempo a Yaron y a Sara, y que su memoria realmente sea una bendición para todos y sea una oportunidad para reforzar y redoblar nuestros esfuerzos y ser resilientes, que seguimos luchando no solo por ellos y por su memoria, sino por todos los demás que sufren ataques antisemitas y por todos los demás que están y estamos en contra del odio. Y te agradezco mucho el espacio que me hayas dado. Así es, Liat, pues que quede vivo entonces el recuerdo de Yaron y Sara, que se convierten de alguna manera en héroes de la comunidad y que su memoria nunca sea olvidada. Te agradecemos profundamente por este contacto y por seguir alzando tu voz y trabajando a favor de esta causa.